Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Podcast Confidencial HN. Gracias por estar con nosotros y formar parte de este grupo informativo, de análisis, de comentarios, de ver otro lado de la noticia que se ve a diario. Hoy tenemos una invitada de mucho prestigio, una voz autorizada, conoce mucho de la situación que está ocurriendo en Honduras, lo que ha ocurrido, y los análisis de ella podrían decirnos lo que va a ocurrir en este proceso electoral que estamos exactamente a 4 meses, un día menos, para llevar a cabo, si es que no se les ocurre a los dueños de Honduras, o los que se creen dueños de Honduras, que pueden hacer y deshacer en nuestro país. Nos referimos a la doctora Julieta Castellanos, socióloga, analista, ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros, acompañarnos a dar luz de lo que podríamos aportar a esta Honduras y a este proceso electoral para fortalecer la democracia. Gracias por estar con nosotros en este podcast Confidencial HN. Muy buenos días, licenciado Rivera. Saludos y le deseo éxitos en esta etapa. Gracias por la invitación. Y aquí pues, en realidad esa presentación donde dice nos puede decir qué va a pasar el 30 de noviembre con un partido como Libre y un coordinador como el expresidente Zelaya, es impredecible lo que va a pasar. Pero bueno, trataremos de sentar algunas líneas de análisis donde iremos viendo escenarios posibles, todos complejos desde mi punto de vista, de una gran incertidumbre, pero bueno, es el país que tenemos y son los políticos que tenemos. Empezamos, doctora, con el Consejo Nacional Electoral y esta embestida que muchos están hablando y están diciendo que le está dando el Ministerio Público a este instituto electoral, donde ya en su informe la Organización de Estados Americanos está pidiendo que sean independientes y que hay que protegerlos más bien de frente a este proceso. Sí, sin lugar a dudas, el Consejo Nacional Electoral ha estado en el centro del interés, de la polémica y del conflicto. En el centro del interés porque vemos que aquí los 3 partidos políticos colocan a un representante y obviamente antes que no existía el Partido Libre, era un consejo electoral menos polémico, más tranquilo, con más certezas. Creo que siempre 3 magistrados, uno por cada partido político y un tercero que entraba, era el PINU, era la Democracia Cristiana, y los otros, UD y el otro partido entraban como suplentes, pero era un periodo donde los consensos se adquirían más fácil, y yo creo que la diferencia es que en aquellos momentos los partidos políticos se sometían más a la legalidad y respetaban más los acuerdos a que llegaban. En este momento, una vez que el Libre entra en el poder, al CNE, hay que recordar que el Libre estuvo excluido de este órgano en las elecciones del año 2013 y 2017, no tenía representante en el órgano, y esa fue una de las razones que lo llevó siempre a alegar fraude. Y bueno, conocemos y recordamos que tuvo que hacer acciones de fuerza en el legislativo para poder lograr el ingreso. El ingreso del Libre fue siempre con figuras muy fuertes. Su primera consejera, la actual candidata del Partido Libre a la presidencia de la República, y luego entró en un momento que no era de conflicto, sino que era más de tareas administrativas, entró un académico, el licenciado Julio Navarro, y obviamente él no tuvo la confianza del partido para esta etapa, porque para esta etapa ellos necesitaban una figura que fuera contra todo. Y yo creo que las credenciales
de las credenciales no académicas, porque él tiene un grado de Oxford, pero las credenciales de militancia, sus credenciales de ser una persona que irrumpe, que no respeta la ley, pues quedaron bien claras cuando participa en aquellos actos de violencia frente a la Embajada de Estados Unidos. Entonces, sin lugar a duda, una persona con esas credenciales, tiene que ellos tienen la certeza de que va a actuar a la medida que el partido le instruya, ¿no? Y luego las otras dos consejeras, la consejera Hall, que viene ya con una larga trayectoria en el Consejo Electoral, se dice que es la representante no del partido, sino del presidente Carlos Flores y de la cúpula o este grupo de poder fáctico dentro del Partido Liberal, que es el que ha tenido durante estos 12 años o ya 15 años con estos 3,5 de este gobierno, casi 16, los que ha tenido la potestad de negociar, de llegar a acuerdos. Entonces, y creo que en la negociación de cómo quedó integrado el órgano anteriormente, otro grupo del partido planteaban otra persona, ¿verdad? Otra persona. Para que fuera la candidata. Estamos hablando desde un inicio. Sí, estamos hablando de esta última elección. Okay, de esta última elección 2021. De los representantes en el Consejo. Correcto. Sí, no, para el 2021 entró Ana Paola Hall. Sí, ¿no? Sí, entró Ana Paola. Sí. Estaba ahí. En esta última periodo donde hubo cambio, que entró Marlon Ochoa. Sí. Cuando vacó Julio Navarro, que estaba sustituyendo. Julio Navarro termina el periodo de la consejera Moncada. Entra él, ¿no? Y luego se elige también a José López. El Partido Nacional también puso una persona fuerte, me imagino que el partido ya la conocía y sabía que necesitaban una figura fuerte, un poco en contracorriente con lo que había sido el señor Kevin Aguirre, ¿verdad? Y bueno, el Partido Liberal sostiene a Ana Paola Hall para un segundo periodo, lo que significaría que ella está ya por su segundo periodo y si lo cumple serían 10 años en el Consejo Electoral. Lo que se conoció en su momento, que el partido tenía otra candidata, el Partido Liberal, pero al final, quien negoció con Libre fue el presidente Carlos Flores. Desde ese entonces ya tenían orquestado llegar hasta lo que estamos viviendo hasta este momento al hacer esas negociaciones y buscar ese tipo de personas al frente del CNE. Bueno, yo creo que no sé si con la mirada tan larga, pero sí había un plan, obviamente. El plan que lo divulgó Marlon Ochoa, y si nos atenemos a que esa versión es correcta, el plan era que este periodo de la presidencia lo tendría José López, sí, pero que el siguiente lo iba a tener el Partido Libre, el septiembre, para que el Libre estuviera en el poder del CNE, en la dirección del CNE, en el momento electoral. Y es bastante razonable que ese haya sido el acuerdo, porque esas son las prácticas que tuvo el bipartidismo y lo vimos también en el periodo anterior. Al momento de la elección del 2021, quien presidía el órgano era la señora Moncada, ¿verdad? Entonces, es muy razonable que haya sido esa la distribución, tomando Pero no le salieron las cuentas, entonces. No le salieron las cuentas porque lo divulgó de antemano Marlon Ochoa, y ya el Partido Nacional y el Partido Liberal se vieron evidenciados. Y tratando de demostrar que no era cierto, entonces revirtieron el acuerdo
Y eso obviamente incomodó mucho al coordinador del partido. Pero bueno, la disposición quedó. El primer periodo, el primer año lo asumía el José López. El segundo periodo, que tocan las elecciones, Ana Paola Hall. Y el tercer periodo, pues posteriormente ya el año 2026, al final del año, en septiembre de 2026, lo asumiría Marlon Ochoa. Entonces, en realidad, esto rompe un poco el esquema y es lo que coloca a Ana Paola Hall en una enorme presión, porque le va a tocar estar en el momento electoral. Y por lo tanto, eso no es lo que Libre quería. Pero me dice, le va a tocar. Usted no la ve afuera entonces del esquema y que se le pueda ejecutar esa renuncia que interpuso. Es que yo creo que ya la renuncia está en segundo plano a esta altura. Ya la renuncia, digamos, en principio ella pone una renuncia condicionada. Probablemente ella quería llamar la atención. Uh-huh. Sobre esto, obviamente, yo no soy actor de primera línea. Claro. En los núcleos. Estamos haciendo el análisis de todo lo que se ha estado viendo. En los núcleos, claro. Sí. Sorprendió la renuncia. ¿Sorprendió la renuncia? ¿A todos? ¿O creo, a su padrino no? Fíjese que lo que hemos sabido es que, bueno, lo hemos sabido por públicamente, ¿verdad? No ha sido en ninguna reunión especial. Escuché decirle al diputado Barrios que el señor Mario Segura estaba en una reunión con ellos en el Congreso cuando la noticia trascendió y que la leyó y cambió. Se desencajó. Su aspecto físico expresó realmente sorpresa real, dijo el diputado Umaña, y salió de la reunión. ¿Verdad? Lo que sí aparentemente sí hubo sorpresa, al menos es la referencia que tenemos públicamente. Tenemos otras referencias, igual no de fuente primaria, que el expresidente Flores no le contestó el teléfono los primeros días, tal vez sorprendido probablemente. No sabría decir si esa versión es cierta, pero si es cierta, significaría que él tampoco sabía, algo que no parece probable, ¿verdad? Dada las relaciones, la cercanía y bueno, el hecho de la relación política que ellos han tenido siempre, que siempre se dijo que era la persona de este sector del partido que estaba representando. Y creo que los hechos así lo evidencian, ¿no? Entonces, habría que ver, pero lo que sí es cierto que ella estaba sometida a una presión que se miraba desde el Libre, la presión. Se miraba desde el partido. Al inicio Libre. Así fue. Sí, al inicio así fue, a tal grado que Marlon Ochoa va a denunciar a las dos, al Ministerio Público. La presión venía desde el Libre. Conocimos del asedio institucional que tenía de parte del consejero Ochoa. Cuando digo asedio, me refiero a las indirectas en las reuniones, los comentarios al equipo, las formas de presionar directas e indirectas, de señalarla vinculada al Partido Nacional. Entonces, ese tipo de asedio me refiero, de que fue ella objeto semanas antes, no la última semana. Y bueno, no la última semana de haber interpuesto la renuncia. Sino Estamos hablando entonces que pudo haber sido la gota que rebalsó y que molestó tanto al Libre la famosa reunión del 15 de junio, donde se votó para la verificación humana, sí, donde pierde Libre 2-1. 2-1. Desde ahí ya se empezó a ver, doctora, también el malestar aún de funcionarios públicos que no tenían nada que ver. Sí, debió haber habido más de antes. Sí, más presiones, pero obviamente lo público de
esa votación del 15 de junio. ¿De junio? De junio. ¿O de julio? No, de junio. De junio. De junio. Sí, de junio es lo que hace pues que obviamente ya sea obvio que el Libre no logró detener eso, ¿verdad? Y Libre, al no lograr detener eso, pasa a la siguiente fase, ¿verdad? Otro tema que se ha hablado bastante, y no lo digo, y no se dice públicamente, pero que se comenta mucho, es el hecho del empleo de su hija, de su hija en el Estado, en el gobierno, y que entiendo que yo no tengo redes, pero entiendo también que la joven habló del acoso o de la presión y de las amenazas que había, sí. Entonces, obviamente cuando un funcionario tiene un hijo trabajando con el gobierno y toma una decisión que no le gusta al gobierno, que rechaza el gobierno, pues obviamente que van a pasar la factura. No solo a ella en atacarla, en decirle desagradecida, te tenemos la empleada, con que no pagas. Pero sí exponerla, doctor. Pero sí, obviamente se expone, claro. Obviamente se expone, y dentro de esas bajezas políticas todo esto pasa. O sea, no solamente cuando se da un hecho, se lo pueden inventar inclusive. Pueden inventarle un tema, y no digamos cuando el gobierno tiene la información. Entonces, obviamente, y no es exclusivo de la doctora Hall haberse visto en esta circunstancia. Cualquier persona que tiene, o digamos funcionario, no persona, cualquier funcionario de Estado que es de un partido, que pertenece a un partido político, que públicamente pertenece, que otro partido que gobierna le emplea a su hijo, a sus hijos, a su papá, a un pariente, pues obviamente el que lo emplea lo hace pensando que le está haciendo un favor, tenerlo cerca, tenerlo amarrado. Y ese se puede, y si no hay ética política, si no hay decencia política, pues eso se puede convertir en una extorsión. Claro. Y es probable que eso haya pasado no solamente con ella, con otras personas del Partido Liberal, que también están empleadas. Ellos, padres me refiero, o sus hijos. Tenemos casos, el Partido Libre estratégicamente y perversamente, me parece a mí, empleó esta forma. Yo siempre creí que el Partido Libre, que el expresidente Zelaya quería tener dos partidos. Tener el Partido Libre para gobernar y tener el Partido Liberal de aliado. Que lo tuvo. Que lo ha tenido. Lo tuvo, yo no sé si todavía a este momento ya no tiene solamente la membresía del Partido Liberal, pero sí al menos una parte. Sí, no, la tiene, la tiene, y a lo que iba es a la estrategia que empleó. Mire, Libre empleó a liberales en embajadas, sí, o en cargos públicos, a liberales. Por lo tanto, esas voces liberales las neutralizó. ¿Quiénes están en esos cargos en embajadas? El mismo, Carlos Montoya creo que sigue siendo liberal, ¿verdad? No sé si se pasó a Libre. Pero habla más como Libre. Sí, pero es por lo mismo. Sí. Enrique Ortiz también. En la FAO. Otros liberales en cargo, o sus hijos, y los hijos en el servicio exterior. Yo no sé, don Efraín Bu Figueroa, si es liberal o es libre, pero bueno, él fue director de Seguro Social en tiempos del presidente Zelaya, y su hijo pues en la embajada de Washington, y ahora es canciller. Entonces, uno lo que ve es, y otros diputados igual, otros diputados en la misma condición, sus hijos en el servicio exterior. Entonces, si un hijo de un diputado está en el servicio... Se habla de la misma hija del jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, sí, que tiene una hija también. Sí, entonces, si un diputado le tiene una hija nombrada en el servicio exterior, lo más probable es que siempre va a votar con el otro partido. Y si no le pasan factura o le despiden a la hija, entonces meten a los hijos a estos dilemas.
y los exponen obviamente, pero así ha pasado factura libre a los liberales y así los ha cooptado el presidente Zelaya. Entonces yo creo que... Con chantajes morales. Sí. Si usted se acuerda, el mismo Marlon Ochoa, en la comparecencia que tuvo en el Congreso Nacional, habló y se expresó muy feo de José López, que le hacía falta a alguien que estaba preso en Nueva York. Sí, entonces todo ese tipo de formas políticas que son tan antiéticas, porque vaya, ¿cuántos hombres tienen su esposa y otra compañera sentimental o tienen hijos y no lo reconocen o los demandan por alimentos, por alimentos, etcétera? Entonces ese no es el tema de la política. Si hay ese tipo de problemas que a un padre lo demandan por alimentos, pues vaya a los juzgados la que se siente, digamos, agraviada y asuma, ¿verdad? Pero no es el tema del chantaje político que como lo hacen. Entonces, eso es lo degradante que tenemos de la política y eso es lo lumpen en que ha caído la política. Porque cuando uno recuerda, en mi caso, que recuerdo todavía funcionarios de gobierno de los tiempos militares, de los gobiernos militares, yo recuerdo los que eran ministros de educación de ese momento, los que eran ministros de salud, y eran señores ministros, respetables ministros. Entonces, ya hoy casi no tenemos ese tipo, bueno, y otros, y más recientemente también, ¿verdad? Ministros, digamos, respetuosos, que salieron pues sin una exhibición de riqueza como lo vemos a los actuales ministros, y con esas están 4 años en un gobierno y tienen fortunas incalculables. Entonces la política se degradó en todo sentido y se degradó en esas formas de acudir a las bajezas, de escarbar en vidas privadas, y obviamente esto depende cómo se asume. Porque vimos cómo lo asumió la consejera José López, le respondió, ¿verdad? Probablemente en una persona con otro carácter le impacte mucho y la caiga y la derrumbe y la lleve al psiquiatra. Y le pasa como le pasó a Ana Paola. Y la lleva al psiquiatra y la lleva a tomar tranquilizantes y a dormir. Entonces, en ese sentido, cada quien reacciona de diferentes formas y obviamente... sí es un tema realmente que tiene esas características y por eso mucha gente evita entrar a la política, porque dice, no, yo no... ¿Y gente buena? Yo no me presto, sí. Por lo general la gente y no es que quiera evadir, es que no se puede luchar con bandas, con mafias, con grupos de poder, transaccionales que andan buscando nada más el negocio independientemente y bueno, y dejan después la gente como la estamos viendo, ¿verdad? Y que no dan la cara. Así es. Que se quedan atrás, son otros escondidas. Los que firman y ellos son los que cobran, ¿verdad? Doctora, aquí la pregunta es si la renuncia de Ana Paola Hall pasa a segundo plano, yo entiendo que me quiere decir que va a continuar. ¿A quién le va a hacer caso a ella? ¿A ese sector que la apadrinó del Partido Liberal, llámese Carlos Flores, que es un secreto a voces, o al candidato a la autoridad partidaria? ¿Qué va a pasar con ella al frente del CNE de cara al 30 de noviembre o al 1 de diciembre cuando ya se estén dando los resultados? Bueno, no tengo respuesta, ¿verdad? Obviamente, y esa es la gran incertidumbre y ese es el gran dilema del Partido Liberal. Es el gran conflicto del Partido Liberal, porque yo decía en algún comentario que esa decisión de la consejera Ana Paola Hall trasladó un problema que tenía Libertad y Refundación de que su consejero no llegaba a sesiones, lo trasladó al Partido Liberal. Mire, el Partido Liberal estaba enfrentando una serie de situaciones complejas, estaba enfrentando todo el tema de
los últimos videos de la corrupción en el Congreso Nacional, de los fondos de Sedesol, de los fondos del FID, del Ministerio de Gobernación, que le han ido saliendo posteriormente, el tema de Corium, el tema de los problemas estructurales de país, problemas de medicamentos, problemas de carreteras, que es lo que más he visto que le reclaman, las muertes en el Aguán, esas cosas estructurales. Corium. Esas cosas estructurales que todos los gobiernos enfrentan, unos más que otros, más lo propio, que era ya la corrupción, Corium, y eso que ya es más de este último periodo, el narcovideo del hermano del expresidente Zelaya. Todo eso tenía más un consejero que no iba a sesiones. El CNE parado por libre. Pero después, la decisión de Ana Paola, el Consejo se para por libre y por el Partido Liberal. Pero además se para con con un posicionamiento de que va a renunciar condicionadamente. Entonces pone al partido en el dilema de, primero, buscar candidato que la sustituya, y segundo, buscar los votos. Y los dos son un problema. Primero porque la oposición no tiene los votos para nombrar por sí solo. Y ese es el mayor problema. Es el mayor problema. Y el candidato que eligiera no iba a ser cualquiera. Iba a ser el candidato, el gran elector iba a ser libre. Y el gran elector va a ser libre porque es el que va a poner los 10 votos para que elijan. Y además tiene la presidencia del Congreso que mete el tema si quiere. Y no lo puede. Entonces, o cambia la versión y transforma una renuncia en una denuncia. En una denuncia. Dice que es una denuncia, dice que no es. Dice, mire, y uno escucha abogados que dicen que es una denuncia. Mire, es que son una pena. Es que pierden la vergüenza los políticos. Pero si la misma Ana Paola, en la carta que envía o que lleva al Congreso Nacional, la menciona 4 veces la palabra renuncia. Imagínense. Ellos dicen que no, que es una denuncia, ¿verdad? Pero y he escuchado abogados que dicen que es una denuncia. Ella mandó una denuncia, es que no. Bueno, pero aquí vamos a lo mismo. Subestiman a los hondureños. Y eso les va a pasar factura. Lo subestiman. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no pueden nombrar, el Partido Liberal no puede nombrar. Un grupo del partido, pragmáticamente, ha dicho que se quede. Que se quede. Incluyendo el candidato. El candidato pide que se quede. Sí, él lo dijo. Él dice que no tiene ningún problema con ella. Él lo dijo desde el principio, sí. ¿Verdad? Que respetaría si se queda, ¿verdad? Y que se le apoyaría. Él lo dijo desde un principio. Que se une a esas voces o lidera a esas voces que dicen que se quede. Y los otros que dicen, le hemos perdido la confianza porque no nos dijo nada, no le comunicó al partido, es una decisión de ella, es una decisión sola. Yo creo que los dos tienen razón. Primero, los primeros porque son pragmáticos y dicen, no podemos elegirla, no podemos sustituirla. ¿Quién va a llegar? Es un nuevo trauma pasar por el Congreso a buscar candidatos, buscar votos y ahí entra el forcejeo tripartidario. Y también tienen razón los que dicen, ¿cómo tomó la decisión sin consultarle al partido? Y nosotros que estábamos yendo a pararnos los jueves ahí para apoyarla, ¿verdad? Le dieron seguridad, como lo dijo el presidente del Central Ejecutivo, que le habían puesto, ante las amenazas que ella misma expresaba, le habían puesto seguridad, carro blindado, entonces ella pudo haber estado en ese aspecto protegida. Pero desgraciadamente toma esa decisión y deja en desventaja, por donde lo querramos ver, al Partido Liberal. Que un partido liberal que venía con una buena trayectoria de frente a este proceso electoral, pero que al final esto sin duda alguna lo golpea. Lo golpea y los deja en desventaja. Suficiente esa desventaja, doctora, suficiente esa desventaja como para detenerlos en los resultados que habían venido reflejando las encuestas. Bien, va a depender. Sí es una desventaja,
porque la gente va a seguir viendo que el Partido Liberal sigue siendo dividido, ¿eh? Que todavía hay una fuerza política de facto, poder fáctico, que es el que manda en el partido y que la gente rechaza. Yo creo que hoy es mucho más rechazado ese poder fáctico que hace un tiempo, ¿eh? Porque se ve el daño, el rechazo mismo de los liberales. Y yo creo que ese mismo rechazo es lo que hace que los liberales voten por otro candidato en las elecciones generales. Y en las primarias siempre se animan. Pero yo siento que ese rechazo lo tenía, pero iba a la par del miedo que le tenía. Sí. ¿Como que ese miedo lo han perdido? Sí. Bueno, de hecho, hoy ve que la prensa misma ya se atreve a decir nombres. Porque también algunos medios de comunicación no permiten que se nombre. ¿Verdad? Y he sabido que cuando vaya, esas figuras públicas que son muy fuertes, las han invitado a algún programa, les piden que no lo mencionen. Que no lo mencionen, ¿verdad? Entonces hay una protección del gremio, de dueños de medios, obviamente, que ha impedido que salga a flote más temprano este rechazo. Claro, hoy es incontrolable por los medios digitales. Hoy es incontrolable porque ya la Asociación de Dueños de Medios es muy elitista y los medios se ampliaron con las redes y con los medios digitales que han perdido el control. Por eso es que se ha perdido, por eso es que se puede hablar más libremente. Pero sí ha habido esa protección corporativa, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, obviamente que sí le resta, sí le debilita. A esa persona que está al frente. Al partido. Le afecta al partido. Vaya, yo creo que llegado noviembre, si el Partido Liberal no ha resuelto ese dilema de bicefalía y se percibe más poder... ¿De bicefalía en el CNE? No, de bicefalía en el partido. En el partido. Esa bicefalía en el partido, si se percibe, y se percibe que el que sigue gobernando es este sector fáctico, yo creo que mucha gente no le votaría. Porque sería que él mantenga el poder, o que este grupo mantenga el poder. Yo creo que la gente votaría más liberal, los más conscientes, los más informados, votarían más liberal si sienten que el partido se está fortaleciendo en ese partido constructivo que vimos hace años atrás, ¿no? Entonces sí le está afectando. Si esa bicefalía le hace no obtener esos votos, ¿para dónde van a agarrar entonces? Mire, no lo quiero hacer, que estemos asegurando cosas, sí, pero mire, la lógica... Hay dos opciones. Una opción es que yo no me meto, ¿verdad? Y yo no voto por lo mismo, ¿verdad? Para que el Partido Liberal siga haciendo bisagra, ¿verdad? Yo no voto por ellos. Yo me quedo. Y tampoco voto por Narri porque para lo mismo, ¿verdad? El mismo grupo. O si el rechazo al Libre se sostiene o se incrementa, puede irse para el Partido Nacional. Bueno, prefiero a aquellos, ¿verdad? Que no andaban diciendo que eran puros y que eran... Entonces, ahí puede dividirse el voto. Yo creo que al final, si el rechazo al Libre se mantiene como está ahora, o crece, y la gente va a votar por el que vaya ganando de los dos. Si las encuestas, y lo obvio, porque además de la encuesta la gente en el ambiente lo presume, lo percibe. Sí. Si la encuesta y lo obvio inclina a uno u otro de la oposición, la gente se puede ir por el que vaya ganando, con solo para votar en contra, para votar, que se vayan. No, lo que sentimos es que no es todavía el momento que tuvo el Partido Nacional en el 2021, que se vayan y que se vayan y que se vayan, ¿verdad? Pero ¿no siente usted que ya está a ese nivel de rechazo libre? Es otro tipo de
Es otro tipo de rechazos. Pero ¿verdad? siempre a la misma nivel. Pero siempre y a las mismas fuerzas. No. No estoy segura. Pero sí es un rechazo por diferentes razones. En el caso del Partido Nacional era un rechazo por los señalamientos de corrupción, que eran fuertes. Yo creo que la pandemia terminó de poner la lápida en el tema de corrupción, porque salieron el tema de los hospitales móviles. Sí. Yo recuerdo que ASJ hizo la denuncia de los hospitales móviles, todavía con el gobierno del presidente Hernández. Estando en su... Sí. Casi en su campaña. Sí, 2020, ¿verdad? 2020. Sí. Entonces, yo creo que la gente... Me parece a mí que si el gobierno nacionalista hubiera hecho un buen desempeño de la gestión de la pandemia, yo pienso que eso le hubiera bajado a la gente... Pero no son tan malos, ¿verdad? Pero cuando... ¿El tema del narcotráfico no le hubiera hecho tanto daño entonces? Sí le hubiera hecho daño, pero yo pienso que la necesidad de la pandemia, el buen manejo de la pandemia, hubiera mitigado. No digo que lo hubiera resuelto, lo hubiera mitigado un poco para el caso, pero es que todo lo que compraron mascarillas, los hospitales, las pruebas de la vacuna, para la vacuna, en todo había... digamos, corrupción denunciada, y bueno, y vimos los casos que no quedaron en la plena denuncia. Entonces, en el partido, bueno, eso más en narcotráfico, ¿verdad? Pero en el Partido Libre hoy son otras digamos, la corrupción, el tema del narcotráfico está ahí, ¿verdad? Latente, pero no se ha tenido un caso que ponga el sello, ¿verdad? Porque, bueno... que en el video no lo es, ese sello, esa gota que rebasa el vaso. No a nivel de que ellos estén involucrados en el tráfico, ¿verdad? Sí, que recibieron para la campaña, ¿verdad? O sea... que es distinto. Sí, que es distinto. Sí. Porque estos sectores, pues, le apuestan a todos los grupos, ¿verdad? Entonces, obviamente, hay otros puntos, el avión que llegó en el 2006, los desires, que la base la base aguacate. del Olancho, el aguacate, la base del aguacate en Olancho, esos desires, pero no hay realmente una contundencia como fue el 2018 con la captura del hermano del expresidente en Estados Unidos, que eso fue una cosa demoledora, ¿verdad? Sí. Entonces, o el hijo del presidente Lobo. Entonces, ¿y los casos de corrupción? Que están empezando a salir, que es terrible, la CIP. En el tema de corrupción, yo creo que la gente olfateaba que habían cosas, ¿verdad? Porque conoce de detalles. Por lo general la corrupción no sale mientras esté en el poder, más cuando se tiene el fiscal. Quisieron sacar algo de corrupción con el IP, porque fue la institución de las que tuvo Jorge Calix en la distribución que hubo. Se sintió que era político y por eso no tuvo el peso. Que se sintió que era político, no tuvo el peso, ¿verdad? Ahora con los Cedesol sí sale más fuerte, pero además tiene otro problema. El tema de Cedesol, no solamente el tema de esa conversación y el informe de ICN, Noticias, que da el dato de los diputados, no solamente es el tema de corrupción, es también la disputa interna en Libre, porque ahí se nota que Libre tiene preferidos, que la Junta Directiva recibió 37 millones, que otros 20, que otros... Y que eran de un solo movimiento. De un solo movimiento, que otros 13, otros 3.5, ¿verdad? Entonces, ahí ha habido un problema, porque además los que recibieron 20 millones quedaron en primer lugar, ¿verdad? Solo a Silvia Ayala no le ajustaron los 20 millones para salir. Sí. Entonces, y ahí es otro problema. El 9 de marzo tiene otro problema, y es que el M28 arrasa con las candidaturas para diputados. Deja fuera los otros movimientos. Solo en Santa Bárbara se quedan los de otros movimientos. Pero en Cortés no solamente de otros movimientos, sino que de otro partido, que es el caso de Redondo. Sí. Que es el caso de Redondo, que sin duda alguna
Y varios de los asistentes de Redondo. Que venían del PCH. Que venían del PCH, correcto. Quedan en los primeros lugares. Y que quedan en desventaja con gente como dice usted, Silvia Ayala. Ramón Barrios, que queda rezagado. Mengíbar, que queda fuera también. Entonces, toda esta gente, en el fondo hay una... No rechazo, una disputa que no se hay un resentimiento. Hay un resentimiento. Y en San Pedro, en Cortés, hay mucho rechazo a Redondo por la gestión que está haciendo toda, y ahora peor, ¿verdad? ¿Por qué sienten que esta gente del PCH llegó solo a cosechar? Que los que se gasearon con Libre fueron ellos. Pero el más votado. Sí, pues claro, ¿y cómo no? Con tantos recursos. Con tantos recursos y con el control de las mesas. Es que ese es el problema de la Junta Rectora de Votos. ¿Qué movimiento tenía la capacidad de tener la gente en las mesas? El B28. ¿Y le va a ajustar a Redondo ese control que tuvo y esa fuerza que hizo reflejar en Cortés, y le va a ajustar para disputarse una diputación con los nacionalistas y los liberales? Habría que ver. Yo tengo mis dudas. Habría que ver. Bueno, está en primer lugar, ¿verdad? Pero no en su partido, pero no en general. Sí, no en general. No en general. Yo creo que el partido Libre no va a sacar los diputados que sacó en Cortés, ni en Francisco Morazán. No. Ya se está hablando que a lo más que podría aspirar Libre de diputados a nivel nacional, y que según se han estado viendo en algunas encuestas, no pasa de 20. Yo le estaba dando un poquito más, pero sin tener datos, nada más que por puro olfato. Le daba un poco más de 20, pero como le digo, no tengo datos, no he visto encuestas. Pero sí, mire, si nosotros vemos los resultados de las primarias, que es el único dato que he visto, ¿verdad? El resultado de las primarias, cuando uno ve el más votado de los partidos y el menos votado de los 20, digamos, de los 20 en Cortés, uno va viendo en qué posición, qué número de votos sacaron el más votado y el menos votado. Igual en Francisco Morazán, que las diferencias son muy grandes entre el más votado del Partido Nacional, casi 80,000, el menos votado del Partido Nacional, 72 por ahí, ¿no? El menos votado hasta los 20, hasta los 23. Aquí en Francisco Morazán. Hasta los 23. ¿Qué significa? Un voto mucho más concentrado. En cambio, en el Partido Libre, el más votado es Hugo Noé Pino, creo que anda por 57 o 67. Pero no alcanza los 20. Pero el menos votado anda por 17 o 22. O sea, que la dispersión del voto es muy grande. Lo mismo en Cortés, solo que allá no es el Partido Nacional, es el Partido Liberal. Es el Partido Liberal. El que tiene más. Y que en el caso que es el de Marlon Lara, que es el que barra y trapea, como dicen, en la Diputación de Cortés, y en este caso Libre prácticamente no queda nulo en Cortés. Sí. Porque el mayor es Redondo. Es Redondo. Y estaría peleando entre el 20 y el 19. Y eso, ¿qué significaría? Que le quitaría, volvería a aspirar a la presidencia del Congreso con esa membresía que tiene. No, es que ya no se la darían. Yo creo que habrían otros de Libre que en este periodo hicieron la concesión por la negociación que tuvieron. Pero mire, si Libre... ¿No ve a Redondo como presidente del Congreso en el próximo periodo? Mire, si Libre gana, gana la presidencia. Bueno, si obtiene la mayoría de diputados, póngale mayoría de diputados. ¿Pero no la va a obtener? Para decidir. Ahí va a depender realmente de si los nacionalistas y los liberales vuelven a hacer tonteras, ¿verdad? Bueno, pareciera que es costumbre. Vuelven a negociar con la pistola en la sien, ¿verdad? A propósito de eso, ya se están empezando a salir voces de líderes de los dos partidos políticos. Ya le empiezan a decir a uno, usted sabe, se le acerca a alguien y le dice, mira, está pasando esto y esto, pero no diga que, pero sí, yo le aseguro que sí.
se está hablando de una coalición entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, de presentar candidatura única. ¿Cree usted que sea posible? De hecho, porque de derecho ya no se puede, pero sí de hecho, de presentar prácticamente una candidatura única y que se pida para nivel presidencial. Para nivel presidencial. Sí, estaba hablando para nivel presidencial. Y que el que gane, el que se quede encabezando esa coalición, pueda compartir el gobierno. Partido Nacional, Partido Liberal. De hecho, llegó a oídos del candidato presidencial Narria Fura y dijo que no se estaba pensando en este momento en una coalición, pero en un frente amplio, dijo, en ¿verdad? un frente amplio. En un frente por defensa de la democracia, algo así yo vi. Pero, dijo él, es para defender la democracia. Pero yo tengo conocimiento que sí se han estado reuniendo, han estado hablando para conformar un partido, una candidatura única. ¿Lo ve factible usted y que sea más fácil evitar un fraude, una imposición de libre ante una fuerza electoral a nivel presidencial entre el Partido Liberal y el Partido Nacional? Mire, no parece tan fácil, porque son partidos, los dos partidos tienen unos recuerdos históricos y una historia que se reclaman mutuamente, ¿verdad? Así decíamos de las iglesias, iban juntas a marchar. Sí. Pero bueno. Sí, pero ese es un tema, y o sea, no parece fácil, no parece fácil, especialmente si las encuestas dan a los dos candidatos diferencias muy pequeñas. Si las encuestas siguen dando esas diferencias pequeñas, porque yo vi una encuesta hace unos 6 semanas tal vez, y la diferencia era como 3 puntos. Vio la de junio, seguramente. Sí, un poco antes. Creo que fue más bien, si fue en junio, fue a principio de junio, ¿verdad? Entonces, que era de mayo la encuesta. Entonces, la diferencia que yo vi era como de 3 puntos. Y la diferencia entre ellos, y la diferencia entre la candidata del Partido Libre con el nacionalista era como de unos 8 puntos, y la de respecto a Salvador como 11 o 12. Esa fue la encuesta que yo vi, y que me dijeron que era de una empresa creíble. Si la diferencia sigue siendo pequeña, los dos van a seguir apostando a sentirse ganadores y a rifárselas. Si la diferencia se ensancha entre uno y otro, y eso se mantiene cuando ya estemos al límite de que puedan hacer una alianza, de hecho, octubre. Sí, octubre, como la hicieron como le hicieron ellos el periodo anterior. Ahí es más probable, si la diferencia entre Asfura y Salvador Narrala es alta. Cuando decimos alta, puede ser 2 dígitos. Sí. Mayor a 2 dígitos. Sí, es alta. Y que se mire que la candidata oficialista sube. Sube, eso. Yo miro esa posibilidad. Segundo, si hicieran una alianza muy temprano, los masacra Libre. Los masacra. Entonces, y la gente entraría en dudas. Van a hacer una alianza, son los mismos, ¿verdad? El bipartidismo, el pasado, lo que han hecho, el país que nos dejaron, la corrupción, pacto de impunidad, todas esas cosas saldrían, ¿verdad? Y Libre las aprovecharía, obviamente, porque son políticos, pues, ¿verdad? Así es que de hecho, son políticos y son inteligentes, entonces, y es hábil, y aprovecharían eso, y estarían dándole, ¿verdad? Al bipartidismo, como lo están haciendo desde ya. Sí, entonces... Sí, y de hecho, si usted recuerda, el expresidente Zelaya prácticamente les dijo, no, hombre, únanse. ¿Se acuerdan? Sí. Váyanse juntos, váyanse juntos a alianza, porque es más fácil. Sí, entonces, entonces si lo hacen sería, me parece a mí, en esa condición, hasta el final. En esa condición de que la diferencia es mucha, estaría hasta el final. Si lo hacen,
obviamente, también, si se está al final y se ve que los datos hacen necesaria esa alianza, eso ayudaría a que la gente aceptara, la gente de base, me refiero, y que la gente misma pidiera, miren, hay que unirnos, ¿verdad? Porque se va a perder y mejor unámonos, que se siente un poco como que la gente quiere, ¿verdad? Para que se aplique lo que decíamos hace un momento, el rechazo al libre, sí, que los quiere ver fuera. Sí, sí. Eso, digamos, ayudaría si se ve que la candidata sube y los otros dos están. Y que puede ser un peligro. Y sí, que puede ser un peligro, entonces sí, mejor unámonos. Entonces eso ayuda, y ahí la campaña de libre en contra de la coalición o la alianza, como se le quiera llamar, pues no calaría, porque la gente estaría convencida de que si no se unen, siguen 4 años más el Partido Libre. Ese es el otro escenario. Y bueno, ¿qué sería un elemento que la alianza ayudaría? Bueno, tener la mesa. Tenemos la mesa. Apoyarse en la mesa. Apoyarse en las mesas. Apoyarse en las mesas. En segundo lugar, la diferencia entre ganador y perdedor. Que se presume que una diferencia entre el primer lugar y el segundo, pequeña, daría lugar a dudas. Una diferencia como la de la elección anterior, 2021, pues no queda duda. No quedó duda, al menos en resultados, aunque ahora dicen cosas, pero bueno. No hay pruebas, lo que vale es aquello. Es aquello, yo me quedo con aquello porque aquello fue lo que... El oficial. Por aquello fue lo que se dijo, es lo que se decidió. Entonces eso sería el escenario que yo miro, ¿verdad? Sí, no lo miro fácil. Pero tampoco imposible. Tampoco lo miro imposible, dependiendo de... Todo va a depender. Y lo mismo ocurriría con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Estarán esperando ese momento las Fuerzas Armadas para ver si la candidata, como dicen que es de ellos, logra subir, y que si no logra ella demostrar o ser garantía de triunfo, no la van a apoyar así fuertemente. Yo creo que va a depender de qué tan ampliado esté el grupo de las Fuerzas Armadas favorable al libre. Si el general Roosevelt tiene muchos motivos de todo tipo para apoyar al libre y ha logrado expandir ese grupo, ellos van a querer protegerse. Y la forma de protegerse es apoyando al benefactor. Llámese como se llame. Llámese como se llame. No siempre. Las Fuerzas Armadas son así. Se estarían alineando las Fuerzas Armadas al que miren ellos allá como por finales de octubre, hasta mediados de noviembre quizás, para aliarse, llámese Narri, llámese Salvador, llámese no me expliqué. No me expliqué. Si en las Fuerzas Armadas hay un grupo interno beneficiado por este gobierno, va a querer que este gobierno continúe, porque va a cuidar esos beneficios que ha recibido y los va a querer seguir recibiendo. Que tan grande sea el grupo al interior y esté cohesionado, se van a ir con libre. Si en las Fuerzas Armadas ven que el libre no avanza, van a comenzar a disgregarse, separarse, a observar y a la prudencia. Y negociar con el que ellos sepan, porque ellos ahora al parecer manejan números. Sí, y van a actuar de acuerdo con los que vayan ganando. Probablemente ahí vienen las negociaciones, no le hagan nada, ¿verdad? Déjennos. Hizo cosas, pero que se vaya tranquilo, ¿verdad? Y estoy hablando hipotéticamente. No, claro. Todo aquí estamos nosotros. No digo que ha hecho cosas. Que es la realidad. Sí, lo que negocian cuando salen del cargo. Claro, ¿verdad? Claro. Mira, yo tengo tal negocio, tengo tal... hablando del sector civil. Sí. Yo tengo a mis hijos en el servicio exterior, no me los vayas a tocar, ¿verdad? Porque allá les gusta vivir en... Y me puedo ir yo también, sí. Les gusta vivir en Europa, ¿verdad? Sí. Les gusta vivir en... Entonces no me los vayas a tocar y entonces se van cuidando las castas. Esas castas institucionales persisten
Entonces las castas políticas, las castas, las Fuerzas Armadas es una casta institucionalizada, ¿verdad? Ha habido respeto a las promociones, los que se van tranquilos, los que se vienen con los beneficios, esas formas de que las castas persistan. Pues igual era cuando el bipartidismo, ¿verdad? El bipartidismo, las mismas castas, uno miraba en el servicio exterior, las mismas familias se quedaban, entraban otros de la nueva, convivían, se casan los hijos de unos con los otros. Lo que pasa es que el libre rompe los pactos. Ese es el problema. Ese es el problema. El tema es que el libre rompió los pactos. Y la costumbre que ha hecho siempre. Sí, no, es que lo rompió, claro, porque romper los pactos significaba beneficiar a otros. Sí. Sí. Doctora, ya estamos entrando a la recta final y la pregunta que le hacen a uno, y estoy seguro que se la hacen a usted también, y hasta usted se la ha hecho a alguien: ¿hay o no hay elecciones? ¿Ve un riesgo inminente que se pueda suspender el proceso electoral, o ve que vamos a ese proceso pero manipulado por libre y dando resultados no creíbles y quedándose en el poder? Esos son los únicos dos escenarios. Son los dos escenarios. O hay elecciones con resultados amañados, o no hay elecciones. ¿A cuál siente usted más cerca? Esas son las dos opciones. Esas son las dos opciones. O no hay elecciones. Y así como vemos, si se paraliza el proceso electoral con toda su fase administrativa, gerencial, y no se restituye eso para avanzar, pues significa que no va a haber compras, que no va a haber nada. Porque el libre está poniendo sus condiciones. Que no haya verificación, que Marlon Ochoa presida. Marlon Ochoa puede presidir aún quedándose Ana Paola Hall. Sí. Ana Paola Hall se enferma, Ana Paola Hall incapacitan. O aunque no se enferme. Sí, no quiere. Y no digo, no, yo no asumo. O me alío. Sí. Ya abiertamente. Sí, pues, sí, no, yo digo, puede asumirlo formalmente. Puede asumirlo de facto, ¿verdad? Pero formalmente igual puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, no hay verificación y el CNE tiene el control a través de la presidencia por Marlon Ochoa, aunque se queden los tres. Es eso. ¿Qué lo destrabaría? Esas dos cosas. ¿Cedería el expresidente Zelaya la verificación? No la van a ceder. Entonces, el escenario de que no hayan elecciones es un escenario real. El escenario de que hayan elecciones, sí y solo sí, libre tiene el control para manipularles. Yo no miro otro escenario. ¿No ve usted un escenario entonces donde ahora que con este escenario 11, 12 de la noche salga el CNE y decir que es otro el ganador, que no sea libre? No necesariamente libre puede ganar otro si la gente va a votar masivamente. ¿Esa es la salvación? Es la salvación. O sea, libre aspira a continuar en el poder y puede lograrlo sin ganar las elecciones. Sí. Entonces, la única forma de que quien gane las elecciones asuma el poder es que salgamos a votar masivamente. Ahí sí es difícil. Ahí es difícil. Que se repita lo que ocurrió en marzo, el 9 de marzo, donde la población esperó hasta altas horas de la noche, madrugada, y todavía el domingo siguiente siguió votando. Sí, a la 1 de la mañana estaba votando. Sí. No, sí es posible. Ahí sí se le pone más difícil al libre. Es que yo creo que el libre va acumulando ese rechazo. Mire, yo digo que hay mucha gente en libre que habla y genera rechazo. Y hablan bastante. ¿Incluyendo a la candidata? No. Yo digo que sí. El hecho que pelee con las iglesias, claro, con los empresarios, claro,
todo eso le genera rechazo más que atracción. Sí, claro. Yo digo que sí, porque es lo que uno escucha. Que cambian de canal. Es más, a la presidenta le cambian de canal. Cuando paga Espacios. esos espacios, porque ahora cuando uno ve que está inaugurando algo, hay unos 4 canales que está siempre, en esos 4 canales. Hay otros que los alternan. Entonces hay gente que uno le dice que lo va cambiando, y no se lo dice gente como uno que puede decir, bueno, pero es que son adversarios. No, el vigilante, bueno, inclusive fíjese que conversé con 2 personas que trabajan en seguridad que tienen motocicletas que se trasladan y criticaron los 50 millones para los chalecos y para los cascos. ¿No le gustó? No le gustó. ¿Sintieron que también era político Sí. para los famosos dragones rojos, creo que le llaman? Sí, lo vieron como, digamos, la gente que ocupa medicamentos, ¿verdad? Y dije, mire, comprando esa tontera, ¿verdad? Entonces, yo creo que, no sé, sus estrategias son otras a las de uno, ¿verdad? Tienen otra lógica. Pero me dije, mire, yo ni le escucho. Entonces sí uno siente que, y cuando uno sale a los pueblos igual, pero mire, es que no es de ahorita. Nosotros hicimos un estudio el año 2023, que lo publicamos ese año al final. El año pasado se presentó, ya va a ser un año. Pero lo terminamos allá por marzo, pero el estudio de campo fue el 2023. Mire, la gente estaba ya muy inconforme, y no en Tegucigalpa. Nosotros anduvimos en los 18 departamentos. Y en el occidente del país, en municipios, en grupos focales, porque la gente esperaba algo diferente, ¿verdad? Ya la expectativa, ya no había expectativa, ya la expectativa estaba en el punto muerto, pues. Y de ahí viene para abajo. Y viene para abajo. No suben. No Y suben. ese es el desgaste natural de cualquier gobierno. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, porque la expectativa es los primeros 6 meses. Hasta el año pueden aguantar. Hasta el año pueden aguantar. Sí. Sobre todo cuando ven que sí distribuyen, vienen a distribuir sacos, pero se lo dan a los políticos de ellos. Los están vendiendo. Aquí vinieron a dar abono para X, pero lo estaban vendiendo. El líder del partido lo estaba vendiendo. Más barato es cierto, pero lo estaba vendiendo, no es que regalado. Entonces ya la gente empieza a ver que hay muchas similitudes con otras prácticas de políticos que ya se fueron. Entonces ahí es cuando ya el concepto empieza a bajar, y luego sale una ministra, le siguen pagando el sueldo, ¿verdad? Y la gente sí, pero y así como no, así están bien porque ganan tanto. Entonces, o hay señalamientos y no se hace nada, ni las el autoridades. tema del nepotismo nada. golpea El nepotismo golpea mucho. Eso sí. Bien, doctora, gracias, fue un gusto haber estado con usted en este episodio más de Podcast Confidencial HN, a esperar qué es lo que va a ocurrir en este proceso electoral, y lo que se pide aquí los hondureños es que se haga un proceso electoral en paz, que no se esté confrontando con los hondureños. No vale la pena que ningún hondureño vaya a sufrir ataques, o peor, vaya a morir por temas políticos. no vale la pena. No valen la pena, ninguno. Mire, en los pueblos a uno le decían de niños, comen en el mismo plato, se pelean en público y comen en el mismo plato, o la gente solo le sirve de escalera para subir. Así eran los dichos que yo escuchaba en el 63, cuando los pleitos aquellos. Y hasta la fecha se ve. Y la fecha es igual. Entonces, cuando uno ve las 10 familias que critican los de Libre, pues sí, están emparentados entre ellos, ¿verdad? Sí. Ahí le sacan las fotografías, ¿verdad? Sí. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Un gusto. E igual seguimos en expectativa. Bien. Nada está definido. Bien. Hemos estado con la doctora Julieta Castellanos, socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias por haber estado con nosotros.